este momento se está abriendo la puerta de la loggia y en este momento va a aparecer el nuevo Papa. ¿Cuál es su mayor ilusión al ir a México? Guadalupe. Mucho gusto tener ahora, en esta ocasión, a una persona que se presenta por sí sola, nada más viéndola a cámara. La gran periodista, la reconocida periodista, retomo las palabras de Joaquín López Dóriga, que te identificó como la corresponsal de corresponsales de Televisa, Valentina Larraqui, amiga mía. La corresponsal que usted, como decía Joaquín, la corresponsal que usted conoce y conoce muy bien. Exactamente. Valentina, gracias por esta entrevista aquí en Monterrey, en tu visita a Monterrey después de 2 años y más, exactamente. Es mi primer viaje, así que estoy feliz de haber vuelto a México y 2 veces en este viaje a Monterrey. Bueno, a Apodaca y Monterrey, para ser exactos. Estoy ahora poniendo nervioso como aquel 1992 cuando te conocí en Roma. Se los juro que me temblaba la mano. Qué exagerado. Un colega y amigo en común me la presentó. Yo llegué a Roma como corresponsal de la agencia Notimex y cuando me presentan a Valentina Larraqui me temblaba la mano. Entonces, espero no poner nervioso, Valentina, en esta entrevista. Exageradito. Es cierto. Vamos a hablar más de Valentina, la persona, el ser humano, y vamos a hablar también de su trayectoria periodística, que muchos mexicanos conocemos y tenemos grabadísimo en la mente desde aquel 1978 con la elección de Juan Pablo II. Valentina, a mí me preguntan las personas que saben que soy amigo tuyo y colega, si eres mexicana, si naciste en México, en Italia, pero me gustaría que ellos disipen las dudas. Presentándote tú misma. Bueno, nací en la Ciudad de México, mi papá era mexicano y mi mamá italiana, entonces de aquí un poco la duda quizás, y toda mi vida viví, bueno, la niñez y juventud, adolescencia entre Italia y México, hasta que en el 74 me fui a Roma a estudiar periodismo y ya me quedé. Tu estado civil, también me preguntan si estás casada, si tienes hijos, hijas. Mi estado civil es casada con Guido, un italiano muy simpático, de sangre ligera afortunadamente, y tengo 2 hijas, Carolina y Camila. ¿Eres católica como tu madre o profesas el judaísmo como tu padre? No, soy católica porque crecí con mi mamá. Mi papá se divorció ellos se divorciaron cuando yo tenía 2 años y medio. Entonces, toda la vida, estuve con mi mamá, me crió ella como católica. Aunque hay un mito, siempre me preguntan en las conferencias, creen que era judía y me convertí por Juan Pablo II, pero no fue el caso porque fui bautizada y seguí todo el camino. Ahorita que abordas el tema de los divorcios, tú lo padeciste, estabas muy chica, y en esos tiempos se dan más, los tiempos han cambiado, los matrimonios no se mantienen, no se prolongan. ¿Qué les sugieres a los hijos de padres divorciados? ¿Tú viviste una etapa difícil? Yo viví una etapa muy difícil y muy larga porque mi papá se casó 6 veces. Entonces, aparte de sobrevivir a 6 madrastras, como yo digo, bueno, de broma, pero en fin, ya eso de por sí es un problema. Hijos, medios hermanos, etcétera. Mira, yo tuve muy clara una cosa. Para mí fue de gran sufrimiento esa situación. Y decidí que mis hijas si un día tenía hijos, no iban a pasar por lo mismo. Entonces, el día que me casé, dije, si de mí depende, y voy a echarle todas las ganas del mundo para que sea hasta que Dios quiera, digamos, ¿no? Hasta el final. Entonces, yo tomé esa decisión y bueno, llevo desde el 84 con mi marido, entonces, ya son casi 38 años, va a ser en noviembre. Y bueno, con los problemas de todos, puede haber crisis, puede haber problemas, pero yo siempre tuve muy en claro esto porque nunca habría deseado que mis hijas pasaran por un divorcio, digamos. Tu papá, un cineasta conocido en la época, Benito Larraqui, productor de películas, o sea, todo enmascarado, ¿verdad? La gente que le gusta la lucha libre
¿Lo continuaste, lo seguiste viendo después de que te vas a...? Por épocas. Cuando era muy chiquita nos fuimos a Italia, lo vimos muy poco. Luego digamos, en la fase después de los 10, 11 años, lo que hacíamos es que él vacacionaba, vivió muchos años en España, entonces íbamos a vacacionar con él a Valencia. Luego él también regresó a México, nosotros regresamos a México, pues en esos años nos vimos un poco más aquí en México. Luego hubo rupturas, luego hubo una larga fase de reconciliación cuando nació mi segunda hija y Carolina tenía 6 años, porque pues hubo la posibilidad de reacercarme a él y lo hice no solo por mí, sino como para darle un abuelo a mis hijas, porque pues mi mamá falleció cuando yo era muy joven, los papás de Guido también fallecieron, entonces esa idea de darles también como un sentido de familia más, porque finalmente allá no teníamos a nadie más que amigos que se vuelven familia, pero no la familia. Entonces vivimos unos años de una muy buena relación, él con su esposa Rosario, que es la con la que yo me llevo, digamos. Venían mucho a Roma, al campo, estaban 1 mes, 2 meses en el verano con nosotros, vacacionábamos en México con ellos, toda la fase, digamos, de la niñez de las niñas. Y eso estuvo muy bonito. Y luego, desafortunadamente, hubo una nueva ruptura y ya, ahí quedó. Como tú dices, rupturas normales, situaciones normales entre padres, divorciados. Sí, porque bueno, finalmente él decidió dejar, digamos, a Rosario, empezó otra relación y bueno, yo me quedé del lado de Rosario, en fin, historias complicadas de familia y finalmente ya luego falleció, pero sin que nos volviéramos a ver y a reconciliar. ¿Y sentiste fallecimiento? Sí, es una cosa que todavía no la he trabajado, digamos así. Una vez dijiste en broma que hasta por esos 5 matrimonios de tu padre, 6. hasta un libro, 6. Sí. Un libro pensabas hacer, a sobrevivir a 6 madrastras. A 6 madrastras y ser casi normal. Aparentemente equilibrada. En la Ciudad de México, ¿dónde creciste? ¿Qué hacías de niña? ¿A qué colegios fuiste? Bueno, la parte de la niñez estuvo siempre entre Italia y México. Y no me acuerdo el nombre del kinder, pero luego cuando regresé en la adolescencia estuvimos en el Liceo Franco-Mexicano de la Ciudad de México. Y es que la verdad pasé mi niñez y adolescencia estudiando. Era súper estudiosa, una gran lectora, muy poco dada a las fiestas, a los amigos, un poco ensimismada, digamos así. Y en esos años descubrí a mi abuela paterna, y la descubrí en España en unas vacaciones a los 12, 13 años, entonces cuando volví a México, en las tardes, en lugar de salir con amigas, me iba a casa de la abuela, porque para mí era muy importante tener ese sentimiento de, pues, como una estructura familiar, un punto de referencia, porque ella era una mujer que pues era como la matriarca de esa familia, entonces para mí era muy importante contar con esa presencia, ¿no? Que me daba el sentido de familia. Pero falleció también cuando yo tenía 17 años y medio, entonces la gocé muy poco. Valentina, y aparte de ser un estudiante nerd, porque hablabas 4 idiomas, ¿qué idiomas hablabas? Bueno, había obviamente italiano y español siempre en casa, y luego el inglés mi mamá desde muy chica me lo hizo que fuera a clases, y el francés, cuando llegué a México a los 14 años me metió al liceo francés, pero con un francés de primaria, de secundaria de Italia, que era prácticamente nada, y ni siquiera me querían inscribir en el liceo, porque decían que era imposible que yo hubiese podido pues seguir las clases y todo eso. Y mi mamá les dijo, no se preocupen que al final del año va a tener un premio especial de francés. Y de verdad que me lo dieron. Pero claro, significaba ir al colegio, estudiar toda la tarde, tener clases privadas en la casa, iba a la Alianza Francesa y me despertaba a las 5 de la mañana a estudiar. Claro que al final del año me dieron el premio especial de francés, pues a quien no, digo así, pero bueno, salí adelante de esa manera. Bueno, ¿y cómo te divertías? ¿Te gustaban los deportes? No. A ver, en mi juventud, los deportes los aborrecía y aparte era nula.
Bueno, sigo siendo. Con la edad aprendí a ir al gimnasio, pero ya por otras razones, porque si no dices, bueno, vas a acabar como la Torre de Pisa que se va por todas partes, pero ya por disciplina, por salud y todo eso, desde, bueno, no sé, desde los, ¿qué será? Los 30 más o menos, ni me acuerdo, empecé a ir al gimnasio, pero por deber, para estar bien, digamos, pero en los deportes soy absolutamente nula. Si me he ido a esquiar en la montaña me rompí algo al segundo día. La única vez, las únicas veces en las que mentía en la escuela, falsificaba la firma de mi mamá en el liceo para decir que no podía hacer gimnasia por alguna razón. Entonces, Valentina, dices que tu mamá falsificaba. No, yo falsificaba. Es la única vez que hice algo ilícito. Para no ir al curso de gimnasia en la escuela. Pero entonces, ¿qué hacías? ¿Te gustaba el cine? El cine sí me gustaba. Tenía muy pocos amigos, muy poquitos. Iba a casa de mi abuela, estudiaba y leía. Muy aburrida. Muy aburrida. Muy aburrida por los novios. No era de novios. No era. Cuando se usaba minifalda yo llevaba la falda hasta acá. No, como nací medio vieja. Creo que me he puesto más juvenil después. ¿Tú no conservas ninguna amistad de qué hablas? Sí. Tengo pues mi mejor amigo Philip. Lo conservo. Ahorita cada año nos vemos cuando vengo a México y nos sacamos una foto. Ya tenemos 51 años de amistad del liceo. En tus charlas has dicho que en un principio querías estudiar medicina, después... Para psiquiatría. Querías ser psiquiatra. Sí. ¿Qué te llama la atención de la psiquiatría? Pues siempre me ha gustado mucho tratar, por lo menos, de entender lo que pasa en el cerebro de una persona. Pienso que el cerebro es un órgano absolutamente fascinante y tratar de entender las personas o los mecanismos, por qué una persona hace una cosa o dice otra, o no sé, siempre he tenido una inmensa curiosidad sana, digamos, por entender o tratar de captar lo que piensan las personas, darme explicaciones, escucharlas. Me gusta mucho más escuchar que hablar, aunque no parezca. Tu mamá fue la que, digamos, te empuja. Sí. Te adentra. Sí, porque de pequeña era muy buena en la escuela escribiendo. Sí, pero aparte cuando estaba en Italia en primaria y inicios desde la secundaria, nos daban cualquier tema, ¿no? A desarrollar, y todas mis compañeras escribían así una paginita y yo hacía capítulos, capítulo 1, capítulo como telenovela. Entonces tenía mucha facilidad para escribir y escribía bien y eso pues lo fui conservando. Entonces yo creo que, no sé, mi mamá tenía era muy sensible a muchas cosas y tenía mucha visión. Entonces, pues yo creo que ella pensó que era lo mío y me dio un empujoncito al momento de decidir. Volviéndose atrás, ¿dónde se conocen tu papá y tu mamá? En México. Mi mamá era italiana de Trieste, pero luego había vivido en Roma y ella hacía teatro y su compañía de teatro decidió ir a México en barco. Llegaron a Veracruz por 1950, por ahí. Ella con 2 amigas de mi mamá, italianas también, y el director de esa obra era mi papá. Entonces se conocieron ahí, en Veracruz. Y bueno, al poco tiempo nació el romance, se casaron y ya mi mamá vivió aquí en México, enamorada de México y de la gente de México. Y luego ya nacimos mi hermana y yo. ¿Y muere en Italia tu madre? Sí. ¿De qué murió? De cáncer. Muy joven, muy joven. Tenía 50, iba a cumplir 54. Tú ya te quedas prácticamente... Pues me quedé ahí. En realidad es que todo empezó en el verano del 78, cuando empiezan toda mi historia, digamos, con los papas. Fue justamente en ese verano cuando ella se enferma. Y de hecho nosotros vinimos a México con ella muy mal ya, del aeropuerto al hospital en silla de ruedas, y nos fuimos a acostar y esa noche murió Juan Pablo I. Y a mí me retacharon al Vaticano. Ella se quedó en México y como no había celulares, no había nada, Televisa me enlazaba con su oncólogo.
y entonces pues se escuchaban, en el enlace se escuchaban las conversaciones, ¿no? Entonces las personas de la oficina de corresponsales escucharon que el doctor me decía que tenía 3 meses de vida. Luego en realidad duró más de 1 año. Y entonces le fueron a decir al licenciado Sabludowski y él me llamó y me dijo, mira, vas a cubrir muchos papas más y ni si no sabíamos en ese momento, pero él también con visión. Y en este momento lo más importante es tu mamá, así que te regresas a México. Y me devolvió a México. Me consta que eres una persona muy sensible a las personas que padecen cáncer. Hace rato platicabas. Sí. Bueno, yo creo que me ha quedado también un poco de esa experiencia, porque yo era muy joven, pues 23 años, y aparte obviamente te marca para siempre. Pero siempre creo que fui muy consciente de que la salud es lo principal, pero claro, a partir de ahí fui todavía más consciente. Entonces me ha quedado mucho esa... Y el público debe saber también que tienes una hermana. Sí. También el producto de tu papá. Y mi mamá, sí. Y luego tengo medios hermanos. Ella ha tenido, pues, ha sido tanatóloga, ha hecho reiki, sigue clases de escultura, de pintura, es muy creativa, muy buena. Todo lo que yo soy negada con un lápiz o un pincel, ella de verdad ha tomado cursos de escultura y pintura hace muy poco, recientemente, pero es muy buena, muy creativa. Seguramente presume mucho, ¿no? La hermana de la famosa periodista. No sé si me presumo o no, bueno, creo que sí, pero es menor, 2 años y medio menos que yo. Vale, y seguramente el fallecimiento de tu mamá ha sido de los momentos más tristes para ti. Yo creo que sí. Después, también la gente debe saber que tuviste también un bebé. Sí. ¿Puedes compartir? Bueno, murió al mes y medio de cuna. Y también fue otro trauma muy grande, digamos así. Creo que son dolores diferentes. Perder a una mamá muy joven y perder a un niño son experiencias de dolor, digamos, muy fuertes ambas, pero evidentemente son diferentes, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Porque todos los que les hemos visto y seguido en la pantalla, pues desconocemos también esa parte, esa faceta, esa parte triste de la figura pública. Ya, lo que pasa que yo soy, digamos, no me gusta compartir problemas o tristezas, trato de... Mucho que no, prefiero, digamos, dar a conocer la parte positiva y cuando las cosas van bien y no entristecer a las personas con problemas. Y aparte siempre he tratado de que mis problemas personales no interfirieran con el trabajo. Entonces, es más, porque el trabajo de alguna manera también ha sido mi salvación en esos momentos. Porque obviamente si reanudas después de un duelo inmediatamente el trabajo, no digo que te distraigas, pero en fin, por lo menos tienes la mente ocupada, ¿no? Te preguntaba hace rato que tu mamá es la que prácticamente te empuja. Comparte esa anécdota que le hemos escuchado en algunas charlas que has tenido cuando te pregunta Jacobo Sabludowski. Es que mi mamá trabajó una época en Televisa, entonces cuando decidimos volver a Italia y yo que no sabía si iba a estudiar medicina, para psiquiatría o periodismo, mi mamá fue a despedirse pues de sus amigos en Televisa, entre ellos estaba el licenciado Sabludowski, y ese día no sé por qué me dijo que la acompañara, y yo no, la verdad no tenía ni ganas, ni entendía por qué tenía que ir a Televisa, no conocía a nadie, en fin, pero bueno, de esas cosas que dices voy, porque ella me lo pidió, y entonces entramos a la oficina del licenciado Sabludowski, ella para despedirse normal, y él me dijo, hola chiquita, porque nos decía así a todos, chiquita, niña, ¿qué sabes hacer? A ver, y yo le dije, pues nada, porque ya estaba acabando preparatoria, no sabía hacer nada. Me dijo, ¿y cuántos idiomas hablas? Entonces, porque se ha de haber imaginado. Entonces le dije, 4. Dice, ay, no sabes hacer nada. Pues no, pero hablas 4 idiomas, sí. ¿Y qué vas a estudiar? Entonces yo iba a decirle que estaba todavía indecisa y mi mamá respondió por mí y dijo, va a estudiar periodismo. Yo me le quedé viendo como diciendo, pues qué buena novedad, que al fin sepamos qué carrera voy a hacer, pero claro, muy educada, no dije nada, no le dije a mi mamá,
porque contestas, ¿no? Y entonces él me dijo, qué bien, pues ve a Roma, estudia, prepárate, ven a hacer prácticas. Dice, y un día, si quieres, serás mi corresponsal. Entonces yo le digo, ¿y qué significa eso? Porque de verdad ni veía tele, ni noticias, nada. Y entonces me dijo, pues mira, serás mis ojos y mis oídos allá en el Vaticano y en Roma. Y yo le dije, ¿a poco tan fácil es ser corresponsal? Y me dijo, sí, así de fácil. Le dije, bueno, entonces pues, igual puedo. Le dije. Y ahí empieza una carrera de 47 Sí, años. exacto. Pero por él, digamos, por mi mamá y por él, de alguna manera. Y bueno, y las circunstancias que se dieron, que eligieron a Juan Pablo II, ya me quedé en Roma, porque ya yo pensaba incluso en esa época regresar a México, a estudiar, a trabajar en Televisa, en fin, se fueron dando como muchas cosas para que finalmente yo me quedara ahí. Vale, ¿en qué momentos de tu día a día estando en Roma extrañas a México? Pues a la hora de que digo, pues quiero escuchar música o de repente extraño la comida o vienen algunos amigos mexicanos y pues obviamente mi marido dice que cuando hay amigos de México en casa que él me ve diferente, que yo soy diferente con los italianos, que soy mucho más ensimismada, así, y que cuando viene algún mexicano soy mucho más simpática y abierta y me divierto y todo, la gozo más. Se te nota. Sí, sí, sí. Y también, bueno, a veces en la Plaza de San Pedro, cuando estoy ahí, si estuviera deprimida un día, pues con que me vaya a la Plaza de San Pedro, me encuentro algún fiel mexicano ahí, enseguida la depresión se me pasa, porque te abrazan, te apapachan, te agradecen. Es muy bonito, la ¿Tú has verdad. contado que cuando vienes a México, o sea, la papacho, viene Valentina aquí, y cuando vuelves a Italia, como que medio te deprimes porque... Pues no, digo, ya vuelvo a ser ama de casa anónima. Digo, que tiene sus ventajas, ¿no? Pero claro, esa parte en Italia no la tengo, a menos de que me encuentre algún peregrino en la plaza, pero algún fiel. Pero claro, llevo 2 años sin ver a nadie porque pues, los mexicanos no podían viajar a Italia por la pandemia. Vale, ¿tú quisiste que tus hijas Carolina y Camila siguieran tus pasos? Las he dejado absolutamente libres. Carolina creo que habría tenido vocación y lo habría hecho muy bien, pero tuvo claro desde muy joven que no quería ser hija de y que quería hacer su camino absolutamente sola. Entonces acabó la prepa en Roma a los 17 años y medio, se fue a Madrid y luego a París y siempre estudiando y trabajando y se hizo digamos, su propia carrera, su propia vida. Deben de saber que Carolina, la hija mayor de Valentina, se llama Carolina por Juan Pablo II, porque claro, cuando estaba embarazada todo el mundo me hacía chistes, ¿sabes? Pues si será niña, será Carola, Carol, y si es niño, Carol o Juan Pablo, en fin. Y como nació una niña, pues se llamó Carolina. Vale, también los mexicanos, muchos mexicanos creerán, piensan que por tu estrecha, por tu trabajo, vaya, de 20 años en el platicado de Juan Pablo II, ya eras prácticamente amiga de Juan Pablo. No es cierto. No era amiga de Juan Pablo, pero claro, me tenía muy identificada, eso sí. Yo para él al principio era México, porque obviamente me vio en el primer avión a México, en el primer viaje. Entonces, al principio cuando me veía correr detrás de él en todos los continentes, me señalaba y me decía México, México. Luego ya supo cómo me llamaba. Es que él hacía parte de la familia en el sentido de que en mi casa siempre sabían que yo estaba trabajando con algo relacionado con el Papa. Entonces, aunque yo estuviera en el súper, en el gimnasio, en el salón, donde fuera, mis hijas, si hablaba alguien a la casa y contestaban, siempre decían, no, mi mamá no está con el Papa. Entonces, era como parte de la vida familiar. Y cuando me iba de viaje, mi marido la sentaba frente a la tele y les decía que yo estaba, que yo estaba de viaje con el nono, con el abuelo. Entonces ellas crecieron un poco con esta idea de que era todo de cercanía, digamos así. Y cuando murió, pues es que era como si se hubiese muerto una persona de la familia. Pero yo creo que para todos, en realidad también en México. Nos vamos a encontrar, Valentina y yo, y la verdad estabas muy triste. Sí. Me consta porque yo te vi, platiqué contigo y era como si hubiera muerto. No, sí, de la familia. Y la cosa que más me sorprendió al día siguiente del fallecimiento, había mexicanos en el Vaticano, y lo que me impresionó es que a las pocas horas de que él muriera, pues por la mañana del 3 de abril,
yo me iba por la vía de la conciliación aparte llena, porque había colas para luego pasar a verlo, etcétera. Y la gente me daba el pésame, me abrazaba y me daba el pésame, y lo cual a mí al principio se me hizo como algo rarísimo, porque decía, no soy un familiar suyo, pero finalmente durante 26 años y medio, pues para la gente era la mexicana más cercana al Papa, a él. Pues sí, y sí, todo el mundo hacía guasas de que se veía que me quería mucho y que era la consentida y que siempre me andaba acariciando el pelo y la mano, como que, no sé, la gente percibía que había cariño, digamos así. Sí, bueno, de mi parte seguramente. Sí, sí, sí. Pues es que esa historia es única. Yo no creo que volvamos a ver un papa que empieza su pontificado en México, que viene 5 veces, que se enamora de México, los mexicanos de él, hasta la fecha. Digo, si calculas que han pasado 17 años desde que ha muerto y seguimos hablando de él en todas partes en México, quiere decir que es una presencia. Es como una persona que no se ha ido, ¿no? Como decía él, me voy, pero no me voy a quedar. Y pienso que se ha quedado de alguna manera, dentro de mí y dentro de México y de los mexicanos. Valentina, y en tus 3 embarazos, ¿cómo pudiste sacar adelante tu trabajo tan intenso? Pues afortunadamente estuve muy bien de salud, los 3 embarazos, trabajé siempre hasta el último día, reanudé después de poquísimo de tener a los niños, tipo 1 mes y medio, ya estaba empezando a trabajar otra vez. Entonces, digo, la llevé bien porque afortunadamente no tuve ningún problema de salud y mucho ánimo. Y entonces, pues prácticamente una Navidad, casi estaba dando a luz. Mi hija nació el 29 de diciembre y yo fui a transmitir la misa. Y creo que me miraban todos como diciendo, a ver si esta hora se sale con la suya, que nace aquí en plena transmisión la niña. Y en los viajes, pues me dejaban subir hasta el sexto mes y luego ya, porque el portavoz de ese momento, Joaquín Navarro Valls, me decía, no, tú eres con tus ocurrencias, te dejo subir más de 6 meses y tú me nace la niña en el avión. Entonces, como que ya no me dejaban subir. Vale, incluso tomas la decisión, te adelantaste al home office. Sí. Instalas tu oficina en tu casa. Cuando Carolina cumplió 1 año, tomé esta decisión, la mejor que he tomado en mi vida, de poner la oficina en casa. Porque si no me sentía en el trabajo, me sentía culpable porque no estaba con ella y con ella me sentía culpable de no estar en la oficina. Entonces lo que se me ocurrió, pues fue el home office 46 años antes del COVID. Vale, volviendo al tema familiar, a tu esposo Guido, que es italiano, ya lo dijo al principio, ¿dónde lo conoces? ¿Dónde hacen clic? Pues se lo debo el encuentro a mi hermana, porque mi hermana salía en ese momento con un amigo de Guido y un sábado me dijo, pues voy a ver a Gianfranco, su amigo, y que van a jugar tenis en una cancha, no sé qué, en un deportivo, y luego vamos a ir a comer, ¿quieres venir? Entonces, como mi hermana era mi opuesto en todo, y en gustos y en todo, yo le dije, no, porque han de ser un par de locos, yo no vengo. Y mi hermana me dijo, no, esos son más de tu estilo, son muy normalitos, muy fresas, me dijo. Y como que, no sé, me convenció y me convencí. Y fui a verlos jugar tenis y luego de ahí fuimos a comer. Y sí fue como una especie de, sí, como, sí. No me quiero casar. Bueno, no. Tampoco me adelanté tanto, pero como que, pues sí me cayó bien y lo más divertido es que yo le caí bien a él, pero él entendió de que si empezaba algo conmigo no iba a poder hacerse así medio loco. Entonces creo que tenía así, pues esas cosas que van saliendo, chicas. No, yo no dije nada, pero intuyó inmediatamente mi estilo y entonces... Oye, ya aclaraste, soy periodista. Hay una diferencia de 8 horas por México. No, todo eso no le dije nada, lo descubrió solo, eso. No, era demasiado intenso contarle todo eso. Oye, ¿tus hijas también son opuestas como tu hermana? Sí, opuestas. En esos tiempos nuevos, tú te has dado cuenta que ya eres un influencer, pero para bien. Tú has contado que en tus redes sociales, en Facebook,
las reacciones, los comentarios son muy positivos. Es muy difícil que ahorita que una personalidad como la tuya logre tantas interacciones, pero sobre todo tantos comentarios positivos. O sea, tú eres digamos, un fenómeno en redes sociales. Así ¿te consideras así? No, me extraña mucho cuando leo a veces más de 1000, 2000 respuestas, digamos, a unas fotos, a un comentario, etcétera, que no haya nadie que me diga algo feo o negativo. Eso me llama mucho la atención porque obviamente veo las redes y veo lo que pasa con otras personas, ¿no? Eso es muy llamativo, pero yo creo que es también un poco por el perfil, por el hecho de que yo nunca he tocado, digo, he estado en Temas. exacto, temas polémicos o de interés nacional, vamos a hacer, de intereses de aquí. Y aparte creo que he logrado establecer con las personas una relación como muy humana y a la gente le gusta mucho saber qué haces en tu día a día, si te gustan las flores, si plantas algo, si, Esos ¿no? Si vas platillos al que te mercado, gustan, compartes una exacto, receta. exacto, una receta. Entonces creo que es una relación muy, muy bonita y rara probablemente para las redes sociales. La que siento que es más afín a mí es esta página, digamos, de Facebook, porque en Twitter lo veo más como algo de trabajo, ¿no? Y Instagram diferente. Aquí es como que de repente yo empecé, por ejemplo, en la pandemia a hacer unos videos cada noche explicándole a la persona lo que estábamos viviendo allá, pero no de un punto de vista informativo, era como decirle, miren, aquí está pasando esto, 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 cuidado, empiecen a cuidarse ustedes también. Y luego empecé a hacerlo así, de casualidad, y luego ya yo lo sentí como un deber y las personas lo esperaban como que estaban muy pendientes y mucha gente me lo agradeció porque decían que de alguna manera a través mío empezaron a entender lo que iba a pasar en México y empezaron a cuidarse. Entonces, pero fue así como espontáneo, Bueno, ¿no? ya tuviste millones, Tú ¿no? hiciste la cuenta. Hice la cuenta, ahorita no recuerdo, pero en cada Sí. publicación que hacías del inicio de la pandemia en Italia eran millones de comentarios y de interacciones. Los preparaste, vaya. Sí, a mí me llamó, porque sabes, surgió absolutamente de forma espontánea una noche y dije, bueno, voy a hacer un video. Y luego como que sentí que tenía que seguir haciéndolo. Obligación de Sí, informar. Ya no era la Valentina no, del Vaticano, ya exacto, ahora estabas exacto. dando información Sí. muy valiosa. Y de lo que nosotros vivíamos, porque finalmente Italia fue el primer país en Europa al que le tocó esto. ¿Cómo te tocó vivir la pandemia? O sea, ¿te encerraron Pues si nos un encerramos, mes? mira, lo que hicimos es que tenemos una casa en el campo que tú conoces, y entonces mi marido y Camila se fueron a vivir ahí. Yo iba y venía, lo que hacía era, en la mañana dormía en Roma porque tenía enlaces hasta muy tarde, trabajaba, digamos, teniendo en cuenta el horario de México, sobre todo a partir de la 1, 2 de la tarde, y me quedaba en Roma durmiendo. A la mañana, muy temprano, me iba al campo, hacía yo el mercado, la compra, les cocinaba, y a la 1 máximo me regresaba para Roma. Y así viví toda la pandemia, hasta que poco a poco volvieron a abrir, pero nos quedamos finalmente viviendo en el campo. Fue un país que estuvo sellado. Vaya, Todo ustedes cerrado. estuvieron todo cerrado. Sí, sí. ¿Cómo Zona lo viviste? roja, ¿Cómo lo viviste? no podíamos ir ni al pueblo. Yo tengo un pueblo al lado, a 2, 3 kilómetros, y por ejemplo, a mí no me gusta el pan sin sal. Y en mi pueblo, donde tenemos la casa, bueno, a la que pertenece el pequeño pueblo este, al tener más de 6,000 habitantes, no podías salirte a otro pueblo a comprar. Entonces, como a mí no me gustaba el pan del pueblo, empecé a hacer el pan. Y desde ahí hago el pan en mi casa. Ya pues, casi diario lo hago. Pero por decirte, porque pues decía, ¿qué hago? Este pan no me gusta, no puedo ir al otro pueblo. Aprendiste a hacerlo. Vale, y en la pandemia voy a tocar un tema también que te entristece mucho. Muere Jorge Sandoval, tu gran amigo, Sí. tu compadre, creo que tu guía. Sí, fue la primera persona que me ayudó en Roma, periodista. Me dolió muchísimo por muchas razones, entre ellas porque lo que a mí más me afectó y más me llamó la atención durante el COVID fue el hecho de que las personas murieran solas. A ver, hay muchas enfermedades en las que, bueno, al final uno se muere, pero se muere acompañado por los suyos, de alguna manera. Lo que me pareció dramático en el COVID es que la gente, si entraba al hospital, entraba y si no salía, pues que no volvía a ver a nadie. Es decir, nadie
podía ir al hospital a verlos. Entonces, estas personas morían solas. Y eso, yo recuerdo que cuando Jorge entró, bueno, todavía tenía su celular y pues en WhatsApp, pues algunos mensajes, ¿no? Y vas viendo cómo van pasando los días y cada vez te contesta menos y hasta que un día empiezan no a contestar los mensajes, ¿sabes? Es muy feo. Tú también lo viviste con tu hermano, entonces, ¿qué te cuento? Pero es muy triste que una persona pues entre al hospital y que te entuben o no es aparte del drama de eventualmente, a él afortunadamente no lo entubaron, pero pues entras y ya. Entonces, claro, es como algo que se queda un poco suspendido, no sé cómo decirte, ¿no? Porque no te puedes despedir de esa persona. Por WhatsApp no te puedes despedir porque no le vas a decir, yo sé que a lo mejor tú no sales de ahí, aparte nadie sabe si vas a salir o no. Entonces, pero tampoco puedes decírselo. Yo me acuerdo que puse en redes, bueno, en mi página, que él estaba enfermo y pidió oraciones. Entonces en el WhatsApp me acuerdo que cuando todavía estaba consciente, le decía, oye, es que fíjate que he pedido por ti, tú no sabes cuántas personas están rezando por ti. Y eso creo que pues también era una cosa bonita, ¿no? De que él se sintiera de alguna manera acompañado por personas que ni le conocen, ¿no? Que no lo conocían. Pero bueno, es lo único que pude hacer. Sí, también conocí a Jorge Sandoval, gran persona. No, aparte una gran persona, fue padrino de Camila también, y te digo, de verdad, un caballero y la primera persona que me ayudó de una forma absolutamente espontánea, desinteresada siempre, cuando yo llegué a los 19 años allá, él me dijo, tienes que acreditarte aquí, allá, la primera persona. Y luego siempre fuimos pues unos grandes amigos y compartimos muchas cosas, digamos. Me consta que Valentina, usted va a Roma y se encuentra en Plaza San Pedro y si tiene suerte, lo va a invitar a su casa, le va a hacer una rica pasta. Eres muy hospitalaria, o sea, eres muy buena anfitriona. Sí, me gusta mucho recibir Buena en casa. cocinera. Me encanta cocinar. Para mí misma creo que nunca me cocinaría nada más que una ensalada. No sé por qué, pero me encanta cocinar para los demás. Y me encanta poner la mesa y poner las flores. Considero que es como una forma de darse, ¿no? De darse a las personas. Y me encanta que la gente venga y que su paladar quede satisfecho, la mesa bonita, la compañía, en fin. Y no, y mi marido también es súper buen anfitrión y a veces son mis amigos, a veces son los suyos, a veces son cosas de trabajo pobre y pues se habla solo de Vaticano y bueno, que supongo que se ha de aburrir y se levanta con la excusa de algún partido de fútbol o lo que sea, pero en fin, eso es normal, ¿no? ¿Y tus mejores amigos en Televisa? ¿Quiénes han sido tus mejores amigos o amigas en Televisa? Jacobo. Pero a Jacobo no puedo decir que la gente cree que fuimos muy cercanos en sentido de que fue mi jefe y yo siempre le hablé de usted. Sé por muchas personas que me quería muchísimo y siempre me ponía como ejemplo casi digamos, hasta hay libros donde él ha contado la anécdota cuando yo entré a su oficina y sé que me quería bien. Y cada vez que le llegué a preguntar qué me había visto como para decirme que un día fuera su corresponsal, nunca me quiso decir qué vio como para tomar esa decisión. Pero no puedo decir que fuéramos amigos. Siempre hubo una relación, digamos, de jefe, de muchos respetos de mi parte y de cariño de él, pero no de que fuéramos La única vez que conviví con él así en un café o comiendo algo fue en España, porque una gran amiga mía, Pati Alvarado, que también había estado en Televisa, luego se fue a Madrid de corresponsal de Televisa, luego quedó en la radio para Jacobo. Prácticamente ya, claro, cada vez que Jacobo y su esposa Sarita iban a Madrid, pues se veían con Patricia, porque era su corresponsal de radio, y entonces yo coincidí ahí porque Carolina vivía estaba estudiando en Madrid, y entonces pues nos vimos todos para tomar, creo, un café. Y fue muy bonito porque prácticamente Carolina tenía la misma edad mía de cuando yo conocí a Jacobo. Entonces fue un encuentro muy sentimental, digamos, pero creo que fue el único, bueno, no, y una vez vinieron a Roma, vino Jacobo con Sarita y su familia, y entonces también, bueno, estuvimos juntos en el restaurante, comimos o cenamos y eso. Pero digamos, 2 momentos, creo, en todos esos años. También sé que eres muy amiga de tu ex jefe de corresponsal del Escuchen. Sí, de Leonardo, es como un hermano, sí. Y de Sisi, su esposa.
Ha sido un gran jefe, un gran amigo, un hermano, una guía, todo. Lo quiero muchísimo. Vale, ¿has pensado en retirarte? O sea, ya decir, ¿sabes qué? Quiero ser abuela. Yo sé que quieres ser Bueno, abuela. yo quiero ser abuela, pero eso habría que decirle a mis hijas, porque los tiempos han cambiado y se la toman con mucha calma. Sí quieres ser abuela, sí. Claro, claro. Tengo mucha ilusión de ser abuela. Pero los tiempos allá en Europa están todos muy dilatados, así que no sé cuándo me tocará. Yo creo que un periodista nunca se retira, ¿no? Si tienes un poco el amor por la profesión, seguramente bajarle y todo eso, sí, bajarle al ritmo. También ahora en Televisa tenemos como una fórmula diferente, menos de lo del diario, sino más eventos especiales. Las cosas van cambiando, son ciclos diferentes y entonces ya estoy en una fase un poco híbrida, digamos así, ¿no? Menos, ya no es la información diaria. ¿Y qué sigue? No sé. Bueno, espero tener más tiempo para poder leer más, para poder escribir y pues dar conferencias eventualmente, compartir. ¿Te imaginas este mundo de las redes sociales? Que unos alcances No. impresionantes? Yo empecé en la prehistoria, empecé con cinta de película, que había que ir a revelar a un laboratorio fuera de Roma. Y luego se enviaba a México por avión y llegaba al día siguiente. Imagínate con la inmediatez de ahora de las redes, no había internet, no había celulares. Mi primer celular lo tuve creo que en el 94. No había redes sociales, las computadoras eran enormes, donde escribí mi primer libro, bueno, de risa. Todo de prehistoria. Y ahora publicas un post en Facebook. Y tienes Sí. No, es otro mundo, es otra historia. Incluso hasta de mayores alcances que la propia televisión. Sí, yo diría que sí, porque creo que hay una crisis de la televisión de todas formas. Hay mucha menos gente, tengo entendido, que ve televisión, que ve los noticieros. Y en realidad, si estás presente en redes, la gente casi a veces ni se entera de que no estás apareciendo tanto en televisión. Porque como ya no la miran tanto y todo el mundo está con el celular para informarse. Porque aquí te enteras. Sí, te enteras en un segundo. Aquí nos enteramos que estabas aquí en Monterrey. Sí, es que todo es inmediato, digamos. Es impresionante, el alcance es impresionante. También, también tiene muchas ventajas, pero también tiene desventajas, porque pues es que circula todo tipo de información, es muy difícil de controlar la información, de verificar las fuentes, mucha fake news. Eso es complicado. Valentina, no sería Valentina sin Televisa. No hubiera sido Valentina. No, habría sido otra cosa. Televisa ha sido pues mi casa, mi familia. Llevo 47 años ahí y obviamente pues todo lo que he vivido, lo he vivido gracias a que Televisa me diera la oportunidad de vivirlo, que me mantuviera en Roma, que me hiciera hacer todas las coberturas de todos los viajes papales, nunca se interrumpieron hasta hace muy poco. Entonces, claro, sin Televisa no sería Valentina. Valentina, principal rasgo de tu carácter. Determinación. ¿Qué cualidad aprecias más en un hombre y en una mujer? En un hombre la honestidad, la lealtad. A finales de cuentas creo que en la mujer también. ¿Tu principal defecto? A veces soy un poco osca, un poco huraña, un poco desconfiada. ¿Tu ocupación favorita? Cuidar flores, cocinar. ¿Tu ideal de felicidad? La serenidad. ¿Cuál sería tu mayor desgracia? Perder a un ser querido. ¿En qué país desearías vivir aparte de México o de Italia? Cerca de mis hijas, donde vayan ellas. Okay. Si no fuera México o Italia, me gustaría estar ahí. Con ellas. ¿Tu color favorito? Verde o turquesa. ¿Tu aplicación o red social favorita? Me encuentro bien con Facebook, con la página de Facebook. ¿Cuál es tu serie o película favorita? Mi película favorita en la juventud fue Cabaret con Liza Minnelli. ¿Aficionada a cuál equipo? Por fuerza la Roma, porque si no mi marido me mata. ¿Tu héroe de la vida real y superhéroe de ficción? Héroe de la vida real son las personas que todos los días salen a trabajar y logran compaginar su vida familiar, profesional, siempre con una sonrisa, sin nunca quejarse de nada. Esos son los héroes de todos los
¿Y el de ficción? ¿Tu superhéroe? ¿O ¿Cómo? heroína de ficción? De chica me gustaban las científicas, todas estas mujeres científicas que descubrieron algo, eran como mis heroínas. ¿Qué hobby o hobbies tienes? Hobby, la verdad es que tengo lo de la cocina, lo del jardín, esos. La mejor herencia que dejarías a tus hijas. Pues que sean personas de bien, que se hagan respetar y respeten a todos. ¿Qué es lo que más detestas? La gente vanidosa, la gente superficial, la gente que se cree, la gente que impone su voluntad. ¿Cómo es tu pijama Eh, favorita? ¿Eh? ¿Tu pijama Por lo favorita? general ligeros, muy, muy ligeros, son más camisones ligeros. ¿Cómo te gustaría morir? Vamos a ver. Ay, Dios mío. Es en el sueño. ¿Cuál es el estado más típico de tu ánimo? Trato de que sea la serenidad, pero pues a veces puede ser un poco de tristeza, de preocupación. Preocupación quizás, ¿Tienes un lema? que nunca hay que dejar nunca hay que dejar nada de intentar. ¿Cómo se dice? Nada es imposible, digamos. ¿Te levantas a la primera alarma del despertador? No, a la primera. A veces me despierto casi siempre antes de que toque el despertador. ¿Tu bebida favorita? En México me encanta el clamato sin alcohol. Me encanta el tequila, un poquito, moderado. En Italia me gusta tomo más vino, obviamente. ¿Qué te hace llorar? Pues cosas muy tristes relacionadas con duelos, pérdidas, mamás e hijos. ¿Y reír a carcajadas? Pues gente que tenga mucho sentido del humor y que sepa hacer reír. Creo que no hay nada más sano que reír. ¿Qué es lo primero que haces al despertar? Me bajo inmediatamente de la cama o a veces reviso un momento el celular para ver si no ha pasado nada en la noche, no me he perdido algún mensaje. Eso como que es por el trabajo. ¿Tu peor accidente? Que yo haya tenido. Afortunadamente nunca nada grave más que romperme la muñeca o un pie o cosas por el estilo. ¿Tu sueño recurrente? En sueños, es muy raro que recuerde los sueños. ¿Tu número favorito tienes? 29. ¿Crees en el karma, en los horóscopos, en la reencarnación? No. A veces cuando pues preguntas a alguien de qué signo eres, sí me parece ver parecidos, digamos, ¿no? ¿Eres Capricornio? Bueno, sí, te identifico, eres Cáncer. Algo de eso veo que hay, pero digamos, de creer en un horóscopo hoy te pasará esto y esto, no. ¿Blanco, negro o neutral? Me gustaría ver las cosas blancas, pero a veces son negras y he aprendido que hay muchos grises. ¿Tu canción favorita? ¿Tienes? Me encantan todos los boleros, los mexicanos. En ¿Algún Italia, cantante? Mina me gustaba mucho, Tuccio Battisti, Baglioni, los de los italianos. ¿A qué le tienes miedo? Probablemente al sufrimiento intenso, una enfermedad muy seria, miedo a morir, como pues tienen todos, pero ¿Perdonas a la primera? no. ¿Cómo te gustaría ser recordada? A mí me gustaría ser recordada como una persona buena, dulce, pero mis hijas cada vez que le digo dulce dicen que no, que nunca me van a recordar por dulce, que no lo soy. Me gustaría ser recordada como una persona que supo querer a las personas. Del 1 al 10, pero última pregunta, ¿cuál es tu nivel de perfeccionamiento? En mí, no. 7, 8. Y por último, ¿cuál es tu libro favorito? Libros he tenido muchísimo porque siempre he leído mucho, sobre todo de joven, pero me encanta la magia latinoamericana, digamos, 100 años de soledad, La casa de los espíritus, Como agua con chocolate, todo ese mundo mágico me fascina. De joven me encantaban los rusos, tipo Tolstoy, Ana Karenina, Guerra y Paz, leía mucho y mucha literatura francesa porque iba a la escuela francesa. Valentina, podemos estar platicando horas. Yo creo que estaría muy atento a tus palabras. Te agradezco mucho de nuevo la entrevista para Canal 28, para Hora Cero, y bienvenida a Monterrey. Sé que vuelves a Italia y nos vemos pronto aquí otra vez. Ojalá, muchísimas gracias. Vale.